Pues buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestras sesiones mensuales a cargo del Departamento de Anestesiología, encabezada por el doctor Portela y un servidor. Este mes hemos invitado a Rocío, que creo que todos la conocen. Rocío es egresada de la carrera de medicina de la UPAEP en Puebla. Fue residente de anestesiología aquí en el Hospital Ángeles Pedregal. Hizo anestesia regional en el Instituto Nacional de Rehabilitación y acaba de terminar dolor y cuidados paliativos en el Instituto Nacional de la Nutrición. Entonces, Rocío está muy bien enfocada a dolor, anestesia regional, y la hemos invitado a que nos hable sobre paracetamol. Así que pues vamos a iniciar también la comida y que nos van a empezar a servir y le cedemos la palabra a Rocío. De antemano, muchas gracias por estar acompañándonos y vamos a disfrutar la plática. Gracias. Hola, buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí. Muchas gracias al doctor Luis García y al doctor Portela por la invitación. Y pues después de mucho tiempo, hace cuentas y casi 10 años que empecé la residencia aquí, entonces ya sí, ya no vamos a hacer más cuentas, pero estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, como introducción vamos a tener la definición de dolor. Hay que empezar por ahí. Recientemente hubo apenas una definición revisada del dolor por la IASP. 4 décadas después se hace esta revisión. Han hecho varias modificaciones, primero en 1979, posteriormente en el 2020, y bueno, principalmente ahorita la última que tenemos, que es en el 2020, es la más reciente que tenemos, deja la definición como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la daño tisular real o potencial. Esto es importante precisamente porque el dolor es siempre una experiencia personal. El tipo de dolor que tenga a lo mejor no va a ser el mismo que tú vas a sentir. El dolor de cabeza puede ser diferente en cada persona. Una cirugía después de una cesárea, no necesariamente cada paciente va a tener el mismo dolor. A pesar de que usemos los mismos medicamentos, siempre va a variar. Y esto está influenciado muchas veces por factores psicológicos, emocionales, tipos de cirugía. A lo mejor ustedes han visto que pacientes que recién le acaban de hacer un diagnóstico de cáncer y la tienen que meter a una histerectomía, va a tener mucho más dolor postoperatorio que cualquier paciente normal, y esto es precisamente de cómo se va dando todo el, ahora sí que todo el proceso de su enfermedad, o cómo fue que entró a la cirugía, si era una cirugía programada, o si es una paciente ansiosa y está esperando, tiene pensamientos de catastrofización, que son estos pensamientos como de que todavía no pasan, que se van adelante y empiezan a somatizar, pero es que si me duele, y doctor, si me duele, me acuerdo que en algún momento en la residencia tuvimos una paciente con el doctor Portela que le decía, doctor, si me duele lo demando, y el doctor me acuerdo que le decía, perfecto, ¿no? Y es así, o sea, cada paciente va a tener diferentes situaciones que no solamente van a depender de nosotros, sino también del paciente, y esto es pues una experiencia personal. El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes y no puede ser únicamente consecuencia de la actividad de las neuronas sensoriales. A través de sus experiencias de vida desde su infancia, va a tener, por ejemplo, nosotros ya sabemos que los opioides, hay algunos que sí pueden hacer tolerancia, dependencia, que es muy diferente de adicción, pero sí depende mucho de la infancia para que un paciente pueda llegar a hacer esto. El relato de una persona debe ser respetado y nunca debe ser minimizado. Que al paciente, por ejemplo, le duele, fue una cirugía que duró media hora y nosotros digamos, no le duele, o que si son, solamente si es en la madrugada me llaman, o cosas así, no se tienen que dar como por hecho. Y aunque el dolor generalmente cumple una función adaptativa, puede tener efectos adversos sobre la función, el bienestar social y psicológico. El dolor agudo y crónico lo podemos dividir pues en esto. A nivel mundial, 10 al 55% de los adultos van a tener en algún momento de sus vidas dolor, ya sea por una cirugía, un dolor de cabeza. Y pues, ¿quién de nosotros no ha tenido dolor? Claro que todos hemos tenido dolor. El dolor es una sensación, sobre todo el dolor agudo, que te puede salvar la vida. Si alguien tiene dolor por apendicitis, pues lo que te permite ese dolor es llegar al hospital y ser atendido. El diagnóstico y manejo del dolor agudo se consideran en la actualidad subóptimos. A pesar de que estamos en pleno siglo XXII, no se tiene buenos controles de esto, tanto de dolor agudo como de dolor postoperatorio.
obviamente pues influye en costos económicos, en el que el paciente se posterga el alta y pues obviamente todo eso influye. Y el manejo del dolor pues obviamente es un grave problema de la salud pública hoy. Dentro de los principales dolores que hay está el dolor osteoarticular, las cefaleas y el dolor abdominal y torácico. La clasificación del dolor pues la podemos hacer por la cronicidad, padecimientos que tengan, por ejemplo, padecimientos agudos que sean menor a 3 meses o crónico mayor o igual a 3 meses. Esta definición es un poco relativa, precisamente porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente con neuropatía diabética que está recién iniciando, pues claro que está en agudo, pero ese dolor va a ser crónico ya en todo el momento de su vida. Entonces, sí influyen muchos factores para diferenciar esto, pero pues este es un ejemplo de cómo de un dolor agudo se puede pasar a un dolor crónico. El dolor postoperatorio persistente pues también empieza así, empieza con un dolor después de una cirugía que se puede cronificar. Y dependiendo del mecanismo de producción también podemos clasificar el mecanismo de dolor. La primera es el nociceptivo, es decir, yo me lesiono a lo mejor con algún cuchillo y pues me duele la mano. Ese es un ejemplo de mecanismo de producción nociceptivo. También está el dolor neuropático, puede ser un paciente que tiene quimioterapia y hace un dolor neuropático precisamente por la quimioterapia. Y el tercero es un dolor nociplástico, es decir, no hay una enfermedad documentada, las resonancias que ustedes quieran les pueden hacer. Y este es un ejemplo de, por ejemplo, la fibromialgia. En general, nosotros podemos dividir los analgésicos en 3. No opioides, que puede ser, por ejemplo, el paracetamol, los opioides como el tramadol, fentanilo, tapentadol, oxicodona, buprenorfina, y los antiinflamatorios no esteroideos como los AINES, COX-1 y COX-2. Nosotros como anestesiólogos sabemos que tenemos la analgesia multimodal, podemos en una cirugía actuar a diferentes niveles. Por ejemplo, primero podemos empezar con receptores periféricos, con los nociceptores periféricos. Aquí nosotros podemos usar anestésicos locales para infiltración después de una cirugía, podemos usar AINES y COX. Y pues, más adelante pues está a nivel de nervios periféricos, lo que nosotros hacemos con anestesia regional, podemos usar bloqueos de nervios periféricos. Y en el asta dorsal de la médula espinal tenemos anestésicos locales, opioides, alfa-2 agonistas y antagonistas en MDA. Cuando nosotros subimos hacia las vías tanto ascendentes como descendentes, llegamos a nivel central y a este nivel nosotros vamos a usar opioides, alfa-2 agonistas, el paracetamol, antiinflamatorios o la ketamina. Y esta plática pues es lo que se nos pidió que nosotros le enfocáramos en paracetamol. La historia del paracetamol, y ahora sí aquí les viene el verdadero chisme de cómo empezó, porque hay muchos medicamentos que nosotros usamos y que ni siquiera, no conocemos bien el mecanismo de acción que puede ser el paracetamol, y otra, no sabemos cómo fue que funcionó. Entonces, en Estrasburgo, que primero fue Alemania y posteriormente ya va a ser Francia, en 1884, Kahn y Hepp fueron asistentes de Kussmaul y a ellos le piden ayuda para tratar a un paciente que tiene infestación de gusanos y fiebre. Entonces él le dice, no, pues dale naftalina, que se ha usado en ese entonces como un antiséptico intestinal, y la mayoría de las dolencias del paciente siguieron. Realmente ellos estaban muy decepcionados, pero lo único que vieron que mejoró fue que bajó la fiebre. Entonces ellos se preguntan por qué no se había descrito antes este efecto antipirético, y fue lo que nosotros conocemos como una serendipia. Resulta que la farmacia se equivocó y en lugar de darles naftalina, lo que le dieron fue acetanilida, perdón. Este medicamento se empezaron a juntar con Bayer en ese entonces, lo empiezan a distribuir muchísimo, se empieza a vender como la antifebrina. En ese entonces pues había pocos medicamentos para controlar la fiebre y empiezan a hacer ellos un estudio, primero en conejos y en perros, estaban muy emocionados y de conejos a perros se pasaron a humanos. Se le empezaron a dar a 15 humanos, obviamente antes no había todos los protocolos que hay que hacer para probar un medicamento, y uno de sus pacientes se puso azul. Esto posteriormente se ve que causa por una metahemoglobinemia, que pues obviamente ya era conocido que la acetanilida era pues hematotóxica, perdón. Entonces posteriormente se empieza a usar la fenacetina. Este medicamento pues obviamente se empieza a investigar más por Hinsberg y ellos tres. Entonces el mercado saca principalmente 3 medicamentos,
aspirina, fenazona y fenacetina. Y estos fueron los primeros 3 medicamentos sintéticos que se empezaron a usar tanto para el dolor de cabeza como para fiebre. Estos medicamentos, a principio de ese siglo, fueron muy usados y muy vendidos. Europa empieza a tener un auge, empieza, por ejemplo, a ver en Suiza mucho más mercadeo para relojes de mano y empieza a haber un mercado de empleados, por ejemplo, las mujeres. Aquí las mujeres empiezan a trabajar, son mujeres obreras y empiezan a hacer como publicidad de cafeína, fenatecina y propifenazona. Este medicamento antes era el Saridón. No es el mismo Saridón que ahora conocemos, pero así empezó este medicamento. Y se empezó a vender, incluso la publicidad, pues aquí pueden ver, dice, si tú sientes que te duele la cabeza como si construyeran una carretera en él, toma Saridón. Entonces se empieza a ver un auge, se empieza a vender muchísimo y en Suiza empiezan a investigar qué estaba pasando porque llegan a ver mujeres con nefritis intersticial, muerte prematura con infartos agudos al miocardio, insuficiencia cardíaca, todas mujeres obreras y gracias a Moeslin en 1957 se ve que fue gracias a este medicamento. A partir de eso, él empieza a hacer obviamente más investigaciones y se empieza a ver que el metabolito, uno de los metabolitos de este medicamento es el paracetamol. Y así fue como sale el paracetamol. Deslindan totalmente esta molécula y de ahí ya se empieza a hacer más investigación. Hasta 1980, donde se empieza a ver que tiene también un metabolito tóxico, que obviamente es 1% de su conjugación, y ahorita vamos a hablar más de eso. Y empieza pues a ganarle mercado precisamente porque la aspirina, en niños que empezaban con varicela y que tenían fiebre, les daban aspirina y es lo que pues nosotros conocemos como síndrome de Reye. Entonces a partir de ahí el paracetamol gana un auge mundial precisamente para ser como el primer antipirético más usado y pues después posteriormente se hacen muchos estudios donde se demuestra que pues es un medicamento seguro. Las generalidades del paracetamol, bueno, pues primero van a inhibir las vías de la oxigenasa, pero no son las mismas vías o los mismos mecanismos que los AINES. Otros nombres del paracetamol, pues es acetaminofén o N-acetilparaminefenol, y sin embargo los estudios han demostrado que el paracetamol carece de propiedades antiinflamatorias periféricas. Es a nivel central. Ahorita vamos a hablar más de esto. Es un analgésico más ampliamente prescrito a nivel mundial y obviamente pues es el antipirético más usado. A los que nos dio COVID, no sé si de aquí a cuántos ya le has dado, pero lo primero que te dicen es más, te pones la vacuna y te dicen, tómate paracetamol. ¿Te duele la cabeza? Tómate paracetamol. Entonces, cualquier persona, yo creo que de aquí no hay una sola que no haya tomado paracetamol en su vida. Es la primera línea para el dolor agudo y crónico de intensidad leve a moderada. Y pues la eficacia analgésica mejora con la combinación de un AINE, sobre todo si lo agregamos, por ejemplo, a lo mejor con ibuprofeno, que el NNT pues es un buen número y entonces pues nos va a dar una analgesia muy rápida. Tiene un amplio rango terapéutico y carece de interacciones con medicamentos significativas, ahorita vamos a hablar por qué, y es la opción farmacológica más segura para niños, adultos y adultos mayores. Posteriormente, después de 1880, que fue cuando se empieza a usar, en 1950 fue aprobado por la FDA por primera vez. En el 2010 fue aprobada la presentación intravenosa para el tratamiento de dolor y fiebre. Y en el 2017 la FDA amplió la indicación para incluir hasta recién nacidos prematuros de 32 semanas de gestación. Es decir, es seguro desde la cuna hasta la muerte. En el 2021 actualmente está aprobado para el dolor agudo crónico de leve a moderado y fiebre. Actualmente, es más, yo me acuerdo que tenía un compañero de la residencia que era ginecólogo y me dijo, me quiero atorar a mi residente, pero no sé con qué. Y entonces yo le dije, pregúntale el mecanismo del paracetamol. Y es que en ese entonces y hasta la fecha, pues nadie sabía realmente cómo funcionaba, pero funcionaba. Son 8 mecanismos los que están propuestos y los que se están estudiando. El primero, pues que inhibe a nivel central la prostaglandina endoperóxido H2 sintasa y una enzima de la ciclooxigenasa. Puede afectar la activación de la beta-endorfina de forma central. El tercer mecanismo, en menor grado, bloquea la generación de impulso doloroso a nivel periférico, que esta ya se ha visto que es muy poco. Y ahorita vamos a ver por qué. El cuarto, la acción antitérmica está relacionada con la inhibición de la síntesis de prostaglandinas en el hipotálamo, y esto pues obviamente sabemos que es el centro de la termorregulación. El quinto mecanismo propuesto es que en teoría inhibe una variante de la COX-3,
pero esta COX-3 solo se ha probado en animales. Posteriormente, y específicamente en insectos, nunca se ha demostrado que exista una molécula en el humano que nosotros podamos decir, ¿tenemos COX-3? No. Se cree que la reducción de la actividad de la vía de la COX inhibe la vía de las prostaglandinas en el sistema nervioso central. Y el séptimo mecanismo es que sus propiedades analgésicas pueden deberse a un efecto estimulante sobre las vías serotoninérgicas descendentes. Y esto pues también ya sabemos que está muy demostrado. El octavo, que es creo que de los más interesantes, es que se ha sugerido que el paracetamol es uno de los metabolitos que puede activar el sistema cannabinoide, contribuyendo a su acción analgésica. Y pues esto también porque te da sensación de bienestar. Entonces, pues es que a quien no se le quita el dolor de cabeza y se siente bien, pero puede ser más relacionado por el sistema cannabinoide. Lo que sí está demostrado ya hoy en el 2022 es este mecanismo. Inhibe la producción de prostaglandinas y ciclooxigenasas, actuando como sustrato de peroxidasa de COX-1 y COX-2, que no es el mismo mecanismo de los AINES. Inhibe la síntesis de prostaglandinas a nivel central, pero no periférico. Y esto es muy importante. Hace efecto donde pocos lugares tienen ácido araquidónico. Si tú te lastimas, por ejemplo, produces más ácido araquidónico. Entonces, el paracetamol por eso no es un antiinflamatorio, solo es un analgésico y antipirético. El paracetamol también puede eliminar peroxinitrito, activador de enzimas de COX, y lo más importante de las cuales puede ser la mieloperoxidasa. En resumen, si nosotros comparamos los mecanismos de acción del paracetamol contra los AINES, vamos a ver que el paracetamol sí inhibe la conversión a ciclooxigenasa, pero a través de peroxidasa y mieloperoxidasa. A diferencia de los AINES, que los AINES lo que hacen es inhibir que el ácido araquidónico se convierta a prostaglandinas precisamente al inhibir los COX. Entonces, esta es la diferencia que pareciera que es a primera vista como el mismo mecanismo. Podríamos decir, no, pues el paracetamol podría ser un AINE. No, no podría ser un AINE precisamente porque actúa a diferentes niveles de los que nosotros conocemos como los COX-1 y los COX-2. Y también los efectos adversos no los tiene precisamente, ahorita vamos a ver por eso. Dentro del paracetamol y los AINES vamos a ver que pues tanto los COX-2 como los AINES como el paracetamol son analgésicos, antipiréticos, tiene poca actividad inflamatoria, antiinflamatorio, pero ahí vienen las ventajas. El paracetamol tiene de baja actividad antiplaquetaria, no daña el estómago. Solo el 7% de los pacientes que tienen asma inducida por aspirina van a hacer una reacción cruzada, que 7% pues es muy bajo, pero es presente, entonces tienen que saberlo. Y también pues obviamente no va a afectar la hipertensión. Si ustedes o alguno de ustedes es hipertenso, tienen que saber que no pueden tomar AINES de forma crónica. Y muchas veces eso no les dice. Los AINES lo que hacen es pues retener sodio, y haciendo eso pues se causa edema y obviamente retención de sodio significa más hipertensión. Entonces en algún momento en agudo sí pueden tomar algún AINE, pero no de forma crónica. Y obviamente pues no aumente el riesgo de trombosis a diferencia de la COX o los AINES. Dentro de la farmacocinética, pues la absorción tiene una rápida absorción por vía oral, tiene una biodisponibilidad del 75 al 85%. Obviamente hay que recordar que la biodisponibilidad es la pastilla, el porcentaje que se va a absorber en el cuerpo. Entonces, pues tiene muy buen porcentaje. La distribución, pues va a ser, la unión a proteínas tiene 10%, y esto nos debe interesar porque dependiendo de la unión de proteínas que tenga un medicamento, significa el porcentaje de interacciones que pueda llegar a tener con otros medicamentos. Por eso es que el paracetamol tiene tan bajo riesgo de interacción con otros medicamentos. Se distribuye ampliamente por la mayoría de los tejidos corporales, excepto la grasa, y sí cruza la barrera hematoencefálica. Y dentro de su metabolismo, pues se metaboliza principalmente por el hígado, de un 90 a 95%, y implica 3 vías separadas: la glucuronadiación, conjugación y oxidación por citocromo P450. Entonces, dentro del metabolismo vamos a tener que está la glucuronadiación, la sulfatación, y en un 1% por glutatión. Esto se excreta por la orina y esto precisamente es lo que nos permite que el paracetamol no sea tóxico. Apenas el doctor Lozano, que es el presidente del Colegio de Anestesiólogos de Puebla, me decía, ¿tú cuántos casos por intoxicación de paracetamol has visto? Y le dije, por dosificación, pues, o sea, por dosis crónica, ninguna. Me acuerdo que vi uno en el internado de una
chava de 16 años que se intentó suicidar, y es el único caso que yo he visto, pero realmente de pacientes que yo vea que están tomando, pues no me ha tocado ver. Seguramente hay muchísimos, pero la principal causa pues es por sobredosis. Gracias a que tenemos aquí un 1%, es que no es como tan tóxico, o sea, realmente te puedes morir más por una nefropatía por AINE que por tomar paracetamol, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver qué depende los niveles normales de glutatión, pero hay que tener en cuenta que la excreción, para que no se haga NAPQI, que es precisamente este metabolito tóxico que nosotros ya conocemos, pues es precisamente por el glutatión. La excreción se excreta principalmente en la orina como conjugado de glucurónido de 40 a 65% y su metabolito de sulfato de 25 a 35% y menos del 5% se excreta como un fármaco inalterado. En el embarazo, pues obviamente es una categoría B y no tiene evidencia de riesgo. Obviamente cuando tiene indicaciones, pero ya es muy seguro que se puede dar dentro, pues es de los medicamentos que más se da en caso de dolor. Ahora sí, factores que influyen en la toxicidad. Primero, y el más obvio y el más común, es la ingesta excesiva de paracetamol. Cuando es una ingesta más de 4 gramos al día. Y esta pues es la más importante, la más conocida, la que si nosotros llegamos a ver en algún paciente en urgencias, 99% de las veces va a ser por esto. Situaciones donde el glutatión esté dañado, desnutridos o pacientes adultos mayores que pesen menos de 50 kilos, puede llegar a pasar. Pacientes con ayuno prolongado. Esto antes no se veía, pero ahorita que ya está tan de moda el ayuno prolongado, pues sabemos que hay dos tipos de ayuno prolongado. Uno de más de 24 horas, que casi nadie lo logra, y otro de 16 horas. Entonces, pues obviamente yo creo que vamos a empezar a ver más frecuentemente. La falla hepática previa, que ya tengamos el antecedente de que tenga una falla hepática y que no se hayan bajado las dosis, y en alcohólicos crónicos, es decir, algún paciente alcohólico que esté tomando paracetamol puede llegar a ser una toxicidad. Interacciones medicamentosas que nunca se deben combinar y precisamente por esta vía, la carbamazepina. A lo mejor ustedes no, pero en dolor nosotros sí llegamos a ver pacientes que tenemos con carbamazepina y nunca, nunca, nunca debemos de hacer esa combinación con paracetamol. Otros medicamentos, pues es fenitoína, fenobarbital, isoniazida y rifampicina, y otras interacciones del metabolismo, sobre todo cuando se está haciendo el puenteo de anticoagulantes, es la warfarina y la cenocumorina, que obviamente esto puede, si nosotros empezamos, supongamos, con 2 dosis de gramos de paracetamol y se le pone el medicamento, se sale el puenteo, así se tienen que quedar, porque si de repente le dicen 3 gramos, automáticamente prolonga o aumenta el efecto del anticoagulante. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y los diuréticos con paracetamol puede llegar a disminuir el efecto de los diuréticos. Si nosotros llegáramos a tener un paciente con intoxicación con paracetamol, esto es lo que se usa, que es el nomograma de Romack-Matthew. Esto salió en 1981 y esto pues principalmente nos permite medir los niveles de concentración. Y esto, ojo, para que funcione tenemos que saber la hora en la que se dio la ingesta del paracetamol. Si no tenemos eso, no podemos usar esto. Entonces, lo primero que hay que hacer es medir los niveles de concentración. Las primeras 4 horas no se toman niveles, se esperan 4 horas. Supongamos que el paciente acaba de llegar a urgencia, sabemos la hora, lleva 4 horas y esas horas se esperan. Si nosotros tomamos los niveles séricos de paracetamol, no nos va a servir. Posteriormente, el tiempo que lleva de ingesta. Entre más rápido se inicia el tratamiento, mejor va a ser el efecto de N-acetilcisteína, si tiene la indicación de darse. Si es menos de 15 horas, al paciente le va a ir mejor, inclusive las primeras 8 horas que se inicia el tratamiento, pues va a ser lo ideal. Y aquí vamos a ver nosotros si decidimos dar el tratamiento, porque la N-acetilcisteína no es como damos un antídoto y ya, o pues pásaselo en bolo, ¿no? Porque también tiene efectos adversos. Dentro de los efectos adversos, pues incluyen náuseas, dependiendo obviamente del país, va a ser la dosis que se dé. Por ejemplo, Estados Unidos prefiere IV, Londres o Inglaterra prefiere vía oral. Entonces, el paciente puede tener muchísimas náuseas, pero náuseas, que sí pueden llegar a disminuir con el ondansetron. Pero a ver, calcúlale a alguien la náusea y vuélvele a pasar la N-acetilcisteína y vuelve a vomitar y vuelve a calcular. Y entonces sí te puedes pasar la dosis de N-acetilcisteína. Por eso es importante calcular y evitar los efectos adversos. Siempre se usa para evitar los efectos de la N-acetilcisteína. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos la concentración, esto pues obviamente necesitamos niveles séricos de paracetamol en sangre y las horas de la ingestión.
Si nosotros tenemos que no pasa de esta raya, entonces no conviene darle N-acetilcisteína. Si nosotros tenemos esto, pues nos habla de una posible toxicidad. Esto pues obviamente depende de la hora de ingestión del paracetamol. Si no la conocemos, difícilmente vamos a poder usar esto. Cuando el tratamiento por N-acetilcisteína se retrasa más de 15 horas después de la ingestión, el resultado es menos seguro. Inclusive los estudios que se han hecho después de esto, el 50% de los pacientes llega a morir. Entonces hay herramientas que nosotros tenemos, ya no nos tenemos que aprender esto, está esta página donde ya te dice cuánto pesa tu paciente, qué presentación tienes IV o vía oral, cuánto pesa tu paciente, si la tienes, pues cuál vas a usar, si vía oral, cuánto pesa y se va dosificando. Obviamente esto no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer el hepatólogo o el infectólogo o hasta el urgenciólogo si quieren, pero pues es para que lo conozcan. Y esto pues es muy importante porque la dosis máxima segura sí es 4 gramos al día. Si tú tienes un paciente hospitalizado, sí le puedes poner 1 gramo de paracetamol cada 6 horas. Pero, ahí les va, yo tuve un paciente hospitalizado hace 6 meses acá por dolor y lo teníamos con 1 gramo cada 8 horas. Y la hermana decidió meterle unas pastillas con loratadina que tenían paracetamol porque pues tómatelo, ¿no? Y entonces por eso siempre tenemos que dejar este rango de seguridad. Y eso que fue en hospital. Entonces por eso la dosis ideal en adultos se queda 3 gramos por día. Siempre asume que todos los demás son estúpidos. La FDA pone tantas restricciones porque de repente los gringos, y no solo los gringos, se puede haber también obviamente mexicanos, quien quiera. Espero que no esté Facebook escuchando esto, pero en cualquier momento hay gente que dice, me duele, me voy a tomar 4 pastillas para que se me quite más rápido, ¿no? Hay gente así. Entonces, por eso hay que explicar a los pacientes que no se tomen más de 3 gramos al día. La dosis tóxica aguda va de 10 a 15 gramos y en dosis crónica en pacientes, es decir, si yo tengo un paciente con dolor crónico y lo tengo con 3 gramos al día y al paciente le da gripa, y hay muchos medicamentos que tienen combinación con paracetamol, Sensibit, con paracetamol con codeína, con loratadina, con dextrometorfano. Es decir, ni siquiera les puedo decir, yo creo que fácil hay más de 100 medicamentos que tienen combinación con paracetamol. Entonces, hay que decirle al paciente, si tú tienes un paciente con dosis crónica de 3 gramos al día, que si llega a sentir alguna molestia o va a tomar una dosis extra de paracetamol, que te avise precisamente para evitar esto. Y pues si lo ignoran, lo que lo puede matar, pues es nuestra obligación decirle. Por eso nunca tenemos que dar más de 4. Por eso es que siempre dejamos 3 gramos al día para evitar que aunque lo haga, no se vaya a morir. Esto es un ejemplo de la curva de concentración plasmática. Hay 2 presentaciones en el mundo en general, pero en México no. Por ejemplo, esto está en Estados Unidos, que es una liberación prolongada del paracetamol. Esto no existe en México. En México solamente tenemos la liberación inmediata, pero este es un ejemplo de cómo una dosis de 1 gramo va a tener, pues obviamente, una concentración plasmática más alta, mayor en menos tiempo, y esto repercute en potencia y en la rapidez terapéutica. Por eso es que nosotros dejamos 1 gramo de paracetamol. Es más, hay memes. Yo creo que ningún medicamento tiene tantos memes como el paracetamol. Guía del médico, paracetamol. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo acabaste la medicina? El servicio social recetando paracetamol. Es un medicamento tan usado ampliamente a nivel mundial que por eso pues es tan famoso. Pero obviamente hay que tener en cuenta que la dosis ideal para que nosotros tengamos un efecto más rápido y con una mejor concentración es de 1 gramo. Obviamente hay pacientes que no vamos a poderles dar 1 gramo, ahorita vamos a ver en quiénes, pero pues hay que tener esto en cuenta, porque de repente si alguien te dice 2 tabletas de 500 y tú dices, ay, no me voy a tomar nada más una. Entonces, es por esto. Las indicaciones del paracetamol, pues es el analgésico más usado del mundo, aprobado por la FDA desde 1950, de dolor leve a moderado. Está indicado para artralgias, dolor dental, dismenorrea, fiebre, cefaleas. Y para cefaleas es el medicamento número 1, tanto por neurólogos como por la vecina, ¿no? Entonces, lo primero pues, es tómate un paracetamol. Migraña, dolor musculoesquelético, dolor agudo y severo en conjunto con otros. En la escala de la OMS, el primer medicamento que ponen es paracetamol, AINE, opioide, regional o intervención. Entonces, pues es obviamente por esto que es tan importante y tan famoso el paracetamol.
Actualmente, pues está muy documentado para lumbalgia, osteoartritis, artritis reumatoide y espondilitis anquilosante, y obviamente pues es el antipirético más usado y aumenta significativamente el nivel de confort, actividad, alimentación oral y la ingesta de líquidos del paciente. Puede preferirse a los AINES debido a que tiene menos efectos hematológicos, como decíamos, no altera la activación de las plaquetas. A niveles gastrointestinales, pues no te va a dar una gastritis, no puedes acabar con sangrado de tubo digestivo, a diferencia de un COX que si se da en forma crónica sí puede llegar a pasar. A nivel renal, pues obviamente tampoco vas a acabar con una insuficiencia renal aguda o transitoria por andar tomando medicamento. Y el paracetamol es un analgésico antipirético preferido para pacientes en los que la aspirina está contraindicado, aunque 7% de los pacientes con asma sí pueden llegar a hacer reacción, y en aquellos que tengan enfermedad renal subyacente. Obviamente, pues está muy recomendado. La American Lung Association lo recomienda para la primera línea en cuadros gripales. La American Geriatric Society lo recomienda para dolor leve y persistente en adultos mayores. Y el American College of Rheumatology lo recomienda para terapia de primera línea para osteoartritis de rodilla y cadera. La seguridad de los fármacos no opioides, pues obviamente los AINES sabemos que tienen efectos secundarios gastrointestinales. Los inhibidores de la COX-2 tienen efectos secundarios cardiovasculares. Los AINES y los COX-2 tienen nefrotoxicidad potencial, y el paracetamol pues solo tiene toxicidad hepática potencia si se pasa uno de la dosis. Las contraindicaciones y precauciones, pues obviamente está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al paracetamol, precaución en historia con salicilatos por la alergia cruzada. En pacientes con daño hepático, con alcoholismo, no excede 2 gramos al día, pero sí se puede dar. Hay que bajar la dosis nada más y obviamente decirle al paciente no tome más de 2 gramos al día. Y hay que advertir a los pacientes sobre el uso con otros fármacos que a lo mejor no saben que tiene paracetamol si se llegan a tomar otra cosa. Entonces, que estén obviamente pendientes de esto. Las reacciones adversas pues pueden ser raras, obviamente, pero pueden llegar a pasar. Los trastornos vasculares pues puede haber hipotensión y nosotros lo hemos visto. Si pasas el paracetamol IV rapidísimo, pues sí puede llegar a tener ligera hipotensión. Tampoco es como que se te va a caer a 40, 70 la TA, pero sí puede llegar a bajar de 10 a 20 mililitros de mercurio. Trastornos hepatobiliares, pues niveles aumentados de transaminasas hepáticas, malestar, trombocitopenia, leucopenia, anemia hemolítica. Y las muy raras, pues pueden llegar a ser trastornos por hepatotoxicidad, obviamente cuando ya hay antecedente de alguna lesión hepática, reacciones de hipersensibilidad que pueden ser como urticaria o simple erupción cutánea o hasta llegar a un shock anafiláctico, y trastornos de la piel y del tejido subcutáneo con reacciones cutáneas graves. En el embarazo y la lactancia, pues sabemos que es seguro, a dosis terapéuticas no produce efectos indeseables ni en madre o en el recién nacido, no se ha demostrado datos de teratogénesis y se ha dado durante muchos años, no se ha reportado efectos adversos con la lactancia, y bajo condiciones normales siempre que sea estrictamente necesario. No una paciente va a estar todo el embarazo con paracetamol. La seguridad, pues volvemos a recalcarlo, no es gastroenterolesivo, no es cardiotóxico, no es antiagregante plaquetario, no es nefrotóxico, tiene bajo riesgo de interacciones. Son 3 medicamentos con los que nunca se deben combinar y 2 con los que hay que tener precaución. Se debe administrar para uso ocasional o para periodos largos de ser necesario, siempre respetando la dosis máxima. Y bueno, pues esta es la nueva presentación líquida que nosotros ya tenemos el favor de que nos hicieron, y no me están pagando, pero ya tenemos aquí la presentación. El paracetamol en solución oral, sobres de 1 gramo, es decir, ya no te tienes que tomar 2 pastillas. Y esto parece que no, pero en pacientes que toman muchas medicinas, que toman un adulto mayor, que si toman la atorvastatina, la levotiroxina, si toman la gabapentina o pregabalina, si toman medicamento para la presión, y de repente su sobrino le dijo, toma omega 3, abuelito, y entonces otra pastilla, 2 de paracetamol. Pues esto es obviamente una revolución farmacéutica, porque pues es un sobrecito y ya te estás tomando 1 gramo, te estás ahorrando 2 pastillas. La presentación viene de 100 miligramos sobre mililitros, es una caja con 20 sobres, y pues obviamente sabemos que es eficaz para el dolor leve a moderado, está ampliamente recomendado como primera línea analgésica. La presentación oral favorece el transporte y la ingesta, y pues obviamente la presentación líquida, porque tenemos la concentración de 1 gramo, entonces nos permite mejorar la absorción, primero porque no tiene que pasar por todas las el metabolismo que una pastilla, pero pues también proporciona mayor rapidez y acción y potencia.
La dosis recomendada, 1 gramo, es decir, un sobre cada 8 horas. Y pues las características de esta presentación, pues no necesita agua, la absorción es más rápida que los comprimidos, tenemos una mayor dosis, entonces va a ser un efecto más rápido. Son sobres individuales de 1 gramo, son sticks, entonces pues tiene la comodidad de que pues, tú lo metes a tu bolsa y te lo llevas, fácil de eglución en pacientes, y esto es importante, con gastrostomía, que a lo mejor no le puedes estar dando 2 pastillas de paracetamol, pacientes con disfagia, pacientes con geriátricos, que a lo mejor no pueden deglutir tan fácilmente las pastillas de paracetamol, pues esto es una muy buena opción para ellos. Ventajas de la nueva presentación, fácil de transportar, no requiere agua para su ingesta, no necesitas agua para estártelo pasando, no te deja un sabor feo, es un sabor naranja, yo creo que ahorita algunos los van a probar. Es eficaz en el tratamiento de dolor de leve a moderado, es un analgésico de primera línea de elección, por su presentación ofrece mayor rapidez y mejora los resultados clínicos. La dosificación, pues obviamente en falla hepática, nunca hay que exceder 2 gramos en 24 horas y siempre hay que tener intervalos mínimos de 8 horas entre dosis. Y en falla renal hay que ver la tasa de filtración glomerular del paciente. Si está de 10 a 50, podemos dejar 500 cada 6 horas y menos de 10 mililitros por minuto, dejamos 500 cada 8 horas. Pero sí es un medicamento que se puede dar a diferencia de los AINES. La dosificación ya quedamos, 3 gramos al día, mayor eficacia sin comprometer la seguridad. Si hay falla orgánica hay que ajustar la dosis y es una buena alternativa para pacientes con dolor crónico. Como conclusiones, se puede usar para el dolor agudo y crónico y esto es importante porque no es como otros medicamentos que solamente se pueden dar en dolor agudo como los COX. Entonces no es gastroenterolesivo, no es nefrotóxico, no es antiplaquetario, es la primera línea de tratamiento de dolor leve a moderado y si nosotros llegamos a tener un paciente con dolor severo, se puede dar opioides con combinación con AINES. Si nosotros lo hacemos en pacientes oncológicos, se da esta combinación. Puede ser usado en conjunto para dolor severo y la dosis ideal nunca pasarse de 3 gramos al día para mantenerse en un rango eficaz y seguro. Pues muchas gracias por la invitación, espero que les haya gustado la plática y nada más decirles que vayan a donde vayan, pues siempre enseñen con gusto. Yo estoy en Puebla, trabajo nada más en medicina privada ahorita, espero que siga así, y esta es la dirección de mi consultorio y pues ojalá que les haya gustado. Muchas gracias.